Noches, Leonel Sebastián Toribio, presente, quien hace la presentación de la defensa de su tesis que lleva por título Alcance de la reinserción social en el centro penitenciario de Zumpango, Estado de México. Partiendo a través del planteamiento del problema, derivado de la situación actual que vive el Estado mexicano en materia de seguridad pública y de acuerdo con los datos arrojados por el Centro Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, actualmente hay 181.999 personas recluidas en diferentes prisiones de México. Esto, en comparación con la capacidad de cupo con la que cuentan los centros penitenciarios, representa una sobrepoblación. Esto de la mano de la negativa del otorgamiento a beneficios preliberacionales a las personas privadas de la libertad, tiene como consecuencia no cubrir los objetivos de la reinserción social y por ende los índices de reincidencia criminal aumentan de forma exponencial. En ese sentido, de acuerdo con la justificación de la investigación, se determinó que era necesario conocer cuáles son los factores que propician la parcialidad de la reinserción social en las personas privadas de su libertad o que se encontraron privadas de su libertad, así como los factores que impulsan la reincidencia criminal de las mismas. Aunado a lo anterior, se formuló como pregunta general cuál es el alcance de la reinserción social sobre la población del Centro Penitenciario de Zumpango, Estado de México. Y a raíz de ello, se formularon preguntas secundarias, las cuales fueron: ¿cuáles son los programas que realizan los reos del centro penitenciario y que ayudan a su reinserción social? ¿Cómo es el trato que reciben los reos dentro del centro penitenciario? ¿Qué obstáculos les son presentados a los liberados del centro penitenciario para lograr su reinserción social? Así como cuál es el índice de reincidencia criminal en la localidad. En ese sentido, se formuló la hipótesis de que el alcance de la reinserción social representa un 80% de su totalidad en la población del centro penitenciario y que la persona privada de la libertad genera una menor reincidencia delictiva en cuanto se convierte en un liberado dentro del distrito de Zumpango, Estado de México. En relación a lo anterior, como objetivo general, se estableció determinar el alcance de la reinserción social sobre la población del centro penitenciario a que se hace mención, y como objetivos específicos, investigar los programas que ayudan a las personas privadas de su libertad o que se encontraron privadas de su libertad en su reinserción social. Realizar entrevistas a las personas privadas de su libertad o que se encontraron privadas de su libertad respecto al trato que reciben o recibieron dentro del centro penitenciario. Distinguir cuáles son los obstáculos que se les son presentados a los liberados del centro penitenciario para lograr su reinserción y averiguar el índice de reincidencia criminal y la existencia de su reinserción social. De acuerdo a el desarrollo de nuestro marco teórico, se realizó la investigación de diferentes temas. El primero de ellos fueron los derechos humanos en dos acepciones. Estas acepciones fueron los derechos humanos a nivel internacional y los derechos humanos a nivel nacional. Para efectos de entendimiento de este tema, es necesario comprender que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que están sustentadas en la dignidad humana y cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral y pleno de la persona. Por otro lado, desde un punto de vista jurídico podemos definir a los derechos humanos como la suma de los derechos individuales y colectivos que son reconocidos en los diferentes ordenamientos jurídicos a nivel nacional y los tratados internacionales de los que el Estado forme parte. Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes de los derechos humanos, encontramos que a nivel internacional existen diferentes declaraciones y convenciones, como lo son la Carta Magna de 1215, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América de 1776,
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este tipo de documentos o este tipo de declaraciones tienen en común que todas ellas buscaban la promoción y la defensa de los derechos humanos y la igualdad jurídica ante la ley. Es decir, que tenían como objetivo principal fomentar los derechos humanos y fomentar su respeto, además de sujetar a todas las personas a una situación de igualdad ante la ley. Ahora bien, en el caso de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, encontramos entre sus convenciones y declaraciones la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Democrática Internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Estos tienen en común que cada uno de ellos fomentaban el respeto de los derechos humanos en lo que se refiere al procedimiento a los que se encontraban sujetas las personas objeto de un proceso penal. Ahora bien, siguiendo con nuestro temario y siguiendo al siguiente tema, encontramos la reinserción social. La reinserción social es un proceso sistemático orientado a favorecer la integración de la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley penal. Este tipo de infracciones son propiciadas por diferentes factores, los cuales encontramos factores interpersonales, familiares, factores comunitarios, socioeducativos, factores como el desempleo y uno de los más comunes que se refiere al consumo de las drogas. Este tipo de factores representan un problema, ya que son situaciones que fomentan la reincidencia criminal de las personas e incluso pueden fomentar el ingreso a la comisión de hechos delictivos. En ese sentido, el objeto de la reinserción social es lograr que la población penitenciaria se convierta en un conjunto de individuos que resulten útiles y productivos a la sociedad. Esto a través de diferentes programas y acciones basados en el respeto de los derechos humanos y en ámbitos como lo son la capacitación al trabajo, en ámbitos de salud, deporte y en conjunto con otras actividades en el ámbito cultural, el ámbito cívico-recreativo e incluso el ámbito religioso. Ahora bien, hablaremos de lo que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es el principal ordenamiento jurídico a que hace referencia al tema que nos ocupa. La Ley Nacional de Ejecución Penal persigue tres fines principales. El primero de ellos es establecer las normas encaminadas al correcto tratamiento de las personas que se encuentran confinadas que se encuentran sujetas a un procedimiento penal. El segundo de ellos es establecer los procedimientos de la resolución de controversias que son originadas por una ejecución penal, es decir, la consecuencia de que una persona haya realizado alguna acción en contrario al ordenamiento jurídico aplicable. Ahora bien, el último de sus fines es regular los medios para lograr la reinserción social, y es decir, que la ley tiene como objetivo, uno de sus objetivos principales, regular cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo para el desarrollo del objeto de nuestra investigación, que es la reinserción social. Por otro lado, encontramos la Subsecretaría de Control Penitenciario. La Subsecretaría es un órgano del Poder Ejecutivo Federal que le corresponde la ejecución de las sanciones privativas y de las medidas restrictivas de la libertad, que en conjunto con la dirección y control de la administración de los centros penitenciarios. Entre sus principales funciones podemos encontrar que formula los planes y programas de prevención y de reinserción social.
emiten lineamientos de ordenamiento interno, es decir, que se encargan de la administración de los ordenamientos internos de los centros penitenciarios, la administración del funcionamiento de esos centros y la instrucción acerca de las políticas y del cumplimiento normativo a que se refieren estos ordenamientos, ya sean internos o externos, pero referentes al procedimiento penal de las personas privadas de la libertad. Y también dirige y coordina programas de prevención de antisocialidad en el caso de los adolescentes para evitar que las situaciones que llevaron a que realizaran hechos delictivos sigan creciendo de forma exponencial, es decir, tratan de regular que este tipo de situaciones no se generen más, entre otras, claro, otras funciones. Por otro lado, encontramos las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, o como comúnmente se les conoce, las normas de Nelson Mandela. Estas son llamadas así en honor al expresidente Nelson Rolihlahla Mandela. Fue un expresidente de Sudáfrica que pasó 27 años en la cárcel debido a su lucha por los derechos humanos. Este tipo de normas, las normas de Mandela, constituyen los estándares mínimos que son reconocidos por la comunidad internacional para la gestión de los centros y el tratamiento, para la gestión de los centros penitenciarios y para la gestión del tratamiento de las personas que se encuentran recluidas dentro de estos centros penitenciarios. Estas normas se establecieron en diciembre de 2015. Me parece que actualmente cuentan con 122 normas, las cuales varias de ellas fueron añadidas a las que ya se encontraban establecidas en 1955. La finalidad de estas normas es que la imposición de una pena privativa de la libertad sirva como defensa para la sociedad ante las situaciones que puedan presentarse en materia de seguridad pública, es decir, como una protección de la sociedad contra los delincuentes y también la reducción de una posible reincidencia criminal. Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes y como ya hemos hablado de ellos, encontramos los derechos humanos y las normas de Nelson Mandela. Fueron una de las cuestiones que tomamos como referencias, pero por otro lado, tomamos también como referencia la reforma del 2008, la cual tuvo como objeto una transición de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio penal. Y con ello vino la introducción de la figura de la reinserción social, esto a través de la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el respeto de los mismos derechos humanos en el tratamiento de las personas que se encontraban sujetas a un procedimiento penal. Cabe mencionar que la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido un gran impacto dentro del desarrollo de la reinserción social de las personas que se encuentran recluidas. Ahora bien, en cuanto al marco jurídico, tomamos como referencia los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Para efectos de esto, es necesario entender que todos los estratos obtenidos de los diferentes tratados internacionales y de las declaraciones y convenciones tienen como fin común la promoción y la defensa de los derechos humanos y plantear una situación de igualdad jurídica. En el caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, encontramos que los estratos obtenidos de este ordenamiento van encaminados a los principios jurídicos en materia penal, los que serían el principio de dignidad, igualdad, legalidad, el debido proceso, la transparencia, la confidencialidad, la publicidad, la proporcionalidad y, obviamente, la reinserción social. Ahora bien, hablemos de la metodología utilizada para la investigación. La metodología de investigación de nuestra investigación
se determinó el uso de una metodología mixta que estuviese compuesta por una investigación documental deductiva, esta relativa al estudio de los derechos humanos, la reinserción social, las instituciones responsables y las disposiciones legales aplicables. Sin embargo, los autores de la investigación, entre ellos su servidor, consideraron que no era suficiente una investigación documental debido a la naturaleza del tema que nos ocupa. Es por ello que también se determinó implementar una investigación de campo, debido a que el conocimiento se obtiene a través de la experiencia. Y es a través de la experiencia de las personas que se encuentran o que se encontraron privadas de su libertad que se pretendía obtener información acerca del trato que reciben las personas y también de cuáles son los factores que entorpecen el desarrollo de la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Esto, además, para efectos de la investigación de campo, se determinó el uso de cuestionarios para aplicación a las personas citadas con antelación. Ahora bien, derivado de diversas complicaciones que se nos fueran presentadas durante nuestro proceso de investigación, no fue posible la aplicación de los instrumentos mencionados con antelación, derivando en resultados totalmente desfavorables respecto a los objetivos que se fueron planteados para la obtención de la información relacionada con el trato recibido dentro del centro penitenciario, los obstáculos que les son presentados durante el proceso de reinserción una vez encontrándose en libertad y finalmente sobre el índice de reincidencia criminal. Sin embargo, es de mencionarse que respecto a uno de los objetivos planteados sobre el conocimiento de los diferentes programas a los que se encuentran sujetos las personas privadas de su libertad, encontramos que son implementados diferentes programas en diferentes ámbitos, llámese educación, llámese el ámbito cultural, entre los que se encuentran la capacitación laboral en diferentes sectores. Pero bueno, aún derivado de las complicaciones que se nos fueran presentadas durante este proceso, es necesario pronunciarse acerca del tema. Y como conclusión personal de un servidor es la siguiente: la reinserción social es una particularidad infravalorada. Si bien es cierto que existen diversos factores que se pretende trabajen en conjunto para que esta sea concretizada, existen muchos otros agentes que entorpecen su proceso de consolidación y que menosprecian su valor y significado. Esto ocasiona un detrimento significativo en la formación de una sociedad tolerante e inclusiva, por lo que resulta necesario profundizar este tema y con ello implementar las medidas que contrarresten la negligencia y, por ende, fomenten la paz. Ahora bien, esa fue la conclusión y la presentación de la defensa de tesis de un servidor, tesis que lleva por título El alcance de la reinserción social en el Centro Penitenciario de Zumpango, Estado de México. Gracias.